Roberto García Moritán. No, de aquel lado ponete. De aquel lado ponete. No, de este. De este. Bueno, listo. Perdón por meterme yo donde no debo. Son los chicos los que saben hacer estas cosas. Bueno, esto, digamos, ahí estamos. No hace falta. No, hablamos acá. Bueno, Roberto, gracias por venir, por estar en el estudio. Estamos haciendo una excepción porque no viene nadie a este estudio. Todo se hace vía telefónica. Me parecía mucho mejor, no sé, fue para poder fantástico. aprovechar. Está fantástico. Me autoinvité. Te autoinvitaste. Así que te aceptamos la autoinvitación. Bueno, muchísimas gracias. Me parecía que era una gran oportunidad estando en Mar del Plata de que pudiéramos conversar cara a cara. Sí. Siempre la sensación de cuando uno está en persona con otro genera otro clima. No, ni hablar. No, esto tiene que ver con una dinámica de trabajo. El 5 de marzo son 33 años. En este lugar del día. Y te digo una cosa, son espectaculares, la radio, lindísimo el edificio, deberían aprovecharlo más. Deberían desfilar por acá los invitados. Y bueno, qué sé yo, puede ser. Bueno, a ver, estamos muy cerca de que se cumpla la profecía del dólar García Moritán, tristemente. Sí, lo lamento mucho, José Luis, porque este dólar a este nivel habla de lo mal que le estamos pasando los argentinos. Uh-huh. Habla de una jubilación que no alcanza, de los sueldos y el esfuerzo que hacemos todos los días que no alcanza, de nuestras inversiones que no valen nada. Y déjame también hacer otra aclaración por las dudas. Yo nunca quise hacer ningún tipo de predicción. Uh-huh. No es mi intención convertirme en un gurú, ni un tipo que pueda predecir el futuro, ni mucho menos. Solo quise advertir que estos modelos económicos orientados en el populismo, en el derroche, en la falta de eficiencia y la no organización, la idea de que sin plan, sin rumbo, sin proyecto se puede ir a un lado, está siempre destinado al fracaso. Y que con emisión, financiar todo con emisión no es una solución. Al contrario, es un problema. Sí. Bueno, hoy estaba leyendo una entrevista que le hacen al presidente del Banco Central de Perú, que es probablemente la nación más atípica del continente. Vive en permanente inestabilidad política, tiene un expresidente que se suicidó, 2 expresidentes que están presos, y sin embargo la macro sigue estable porque ellos coincidieron en un momento en que el Banco Central no financia el Tesoro, y lo respetan como una regla que trasciende absolutamente todo, ¿no? Acá el problema esencial es que el presidente del Banco Central es una persona que pone al Ejecutivo y que además puede despedir al Ejecutivo, con lo cual, por más que querramos o supongamos que el Banco Central va a ser independiente a las decisiones económicas del Ejecutivo, todos sabemos que terminan siendo los que llevan adelante personas funcionales a las necesidades y a la coyuntura del presidente de turno, del burócrata de turno. Entonces es un problema que tenemos que resolver, que debería ser muy simple, ¿no? Simplemente que no lo nombre el presidente del Banco Central, no lo nombre el Ejecutivo y no lo pueda despedir. Me parece que ahí le das autonomía. Mira, hace un tiempo hablábamos con Ricardo López Murphy, ¿no? Yo lo que creo, ayer Macri hablaba de que la sociedad está esclarecida, que la sociedad ahora entiende. Yo creo que hay todo un gran sector de la sociedad que entiende. A veces me encuentro con algunas sorpresas. Hace unos días hubo una reunión muy reservada acá en Mar del Plata del hijo vicepresidencial y Fernando Raberta con empresarios de Mar del Plata. La reunión no ha sido publicada ni comunicada. Yo la estoy contando hoy como una suerte de primicia periodística, porque varios de los que estuvieron me estuvieron contando sus impresiones y uno de ellos estaba como extasiado. Es decir, porque todavía hay un sector de la sociedad argentina que, aunque sea empresario, emprendedor, tiene una visión muy socialista del manejo del Estado, Sí. ¿no? Esa idea de que, bueno, hay que estar con el Estado, hay que estar con el tipo de turno, a ver qué consigo yo, ¿no? Es un choque cultural muy fuerte el que tiene Argentina todavía. Sí, yo creo que basado principalmente en la desinformación. Está claro que es mucho más complejo. Los líderes populistas no son tan difíciles de remover dentro de una cultura y dentro de una sociedad que una sociedad populista, ¿no? Y creo que ese es el mayor desafío que tenemos. Pero yo creo que eso existe simplemente por un tema de falta de información y porque le han dado informaciones equivocadas. Porque la sensación del Estado presente tiene un costo. Y ahí está el problema en nuestras libertades individuales, que no hemos terminado de entender todo qué significa ese Estado presente. Y no lo hablo solamente en términos económicos, lo hablo en toda su dimensión, ¿no? Un Estado presente son restricciones, son limitaciones, son imposiciones.
son excesos de regulaciones, burocracia, ¿no? Sí, sí. En la Argentina la sufrimos desde la burocracia. En lo económico se siente mucho más, ¿no? Claro. Es la convivencia de un sobreesfuerzo al trabajo de quien sale todos los días a ganarse el pan, teniendo que financiar ese costo y esa supervisión y esos controles. Con lo cual, ese estado presente también hace que muchas veces se pueda explicar por qué no llegamos a fin de mes. Sí, sí. Y cuando ese estado presente no lo puede pagar ya el esfuerzo del trabajador porque no alcanza esa cantidad de trabajo que uno hace, empieza con el déficit fiscal. Ese déficit fiscal es este estado presente que tiene como paradoja en la Argentina, además como agregado de un entramado complejo que hay que solucionar, que es que no te brinda ningún tipo de servicio. Sí, claro. Porque tenés lugares del mundo donde te dan, o el costo fiscal es parecido a la Argentina. Vos vas a los países escandinavos y pueden en el global hasta pagar por ahí 1 o 2 puntos más de impuestos que nosotros. Pero ya tenés garantías que te cumplen. Sí, sí. Vos sabés que allá la salud pública funciona como un reloj, no te roban, la seguridad en la calle existe, no hay inseguridad, la educación no adoctrina a nuestros hijos, sino todo lo contrario, trata de exponer y desarrollar todo el potencial de cada uno de estos chicos, respetando las individualidades, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y tiene un destino diferente en su vida y que se lo va a tener que ganar. Entonces, tenés una sociedad que, independientemente de la presencia, desarrolla al individuo y premia y castiga premia al que hace las cosas bien y castiga al que hace las cosas mal. Bueno, digamos, está en este momento muy en el centro y está bien que así sea. Hablar de Scaloni, hablar de la selección, yo creo que como todos me he sentido inmensamente feliz. Solo soy hincha de la selección argentina. Pero a mí Qué alegría nos dieron. Sí, pero a mí lo que me hace feliz es que los pibes de los sectores más desposeídos, cuya vinculación con el fútbol es seguro que es directa, están escuchando a un grupo de pibes, que hoy son todos millonarios, que le están diciendo que eso se hace con esfuerzo, con mérito, que es lo que uno quisiera escuchar en las tribunas políticas y quisiera escuchar en la escuela. Hay un documental de la televisión pública que recomiendo ver porque ni parece la televisión pública lo bien hecho que está, que se llama La Era Scaloni, donde le preguntan a Scaloni por qué, viste que antes se escuchaba la introducción del himno, que hacía la crítica a Messi que no lo cantaba, el tipo pobre. Bueno, Scaloni hizo cambiar eso para que se escuche el himno, para poder cantarlo. Y él habla de la importancia de poder cantar el himno, ¿no? A mí eso me da mucho aire, porque siento que sí, que ahí ves que hay un camino, y te lo quiero preguntar cómo lo ves, porque vos has ido a poner el cuerpo en Buenos Aires frente a los apropiadores de la pobreza en la Argentina, que es toda una experiencia eso. Suponer que alguien no ama a su país por un gesto determinado, me parece también que es una mirada muy corta, muy chica. Uno tiene que definir conductas o preferencias a partir de un montón de recolección de datos, ¿no? Esa es otra mirada que tenemos que cambiar. Y hay algo que Lionel Messi hizo durante su tiempo, es demostrar su compromiso, a pesar de todas las adversidades que él tenía con la selección argentina. Con lo cual, criticarle que no cantara el himno, cuando él había elegido la camiseta argentina por encima de la camiseta de España, que era el lugar donde vivía, que le había resuelto sus problemas médicos, su condición física, que le había abierto su puerta, que lo había tratado con mucho más recompensa que la Argentina, y que además, a pesar de todas las críticas que hemos visto, muchos compilados, muchos periodistas, incluso hasta muchos argentinos que habían sido muy duros con él, siempre eligió dar la cara y avanzar sin escándalos, sin prepotencia, sin patoterismo, ¿no? Liderazgo sano, poniendo siempre a su familia por delante, yendo a buscar a sus hijos cuando puede, poniendo a su mujer en el centro de escena muy importante, ¿no? Y convirtiéndola en su par, en su compañera, ¿no? Un poco volviéndole a darle el valor a la familia que tiene que darle, y que los argentinos tanto queremos. Ahora, cuando estas miradas de corto plazo además se apropian de algunos valores y generalmente esas apropiaciones de esos valores tratan, como generando mucha confusión, de atribuirte las miradas contrarias, es donde yo creo que nosotros tenemos que meternos y poner a unos saltos.
¿no? Estos CEOs de la pobreza, creo que hacía referencia José Luis a Sí, estas personas, son los principales generadores de confusión sobre los valores, ¿no? Porque lo que te quieren, al lugar donde quieren llevar, no es al lugar de la solución, sino es al lugar del conflicto. Y ese conflicto generado a partir de las luchas de clases es el conflicto que a ellos les conviene, porque es donde capitalizan y hacen su gran negocio. Los CEOs de la pobreza no hacen solamente un gran negocio de la exposición de la pobreza, sino del conflicto de clases, ¿no? Esto es un artilugio conocido que tiene varias décadas de desarrollo y de efecto, y que ha funcionado en determinados momentos que el mundo ya lo había olvidado, que el capitalismo lo había pasado por arriba, porque si vos te pones a pensar, hace 100 años el promedio de vida eran 50 años, las mujeres quedaban embarazadas a los 14 años, a los 30 años las mujeres ya habían perdido la mitad de sus hijos, las expectativas de vida eran pésimas. Cuando yo nací, el 46% de la población mundial era pobre, en los 90 el 32%. Hoy solamente el 12%, y todavía hay personas que siguen cuestionando el capitalismo, ¿no? Entonces, la única explicación razonable, racional, sobre la crítica al capitalismo, es que se ha hecho un gran negocio de la pobreza. Cuando me meto en los piquetes, cuando me meto a ver qué es lo que pasa, cuando me meto a entender de fondo cuál es la necesidad real de estas personas, tenés dos mundos que son muy claros. Por un lado, el de las personas que están ahí, que necesitan el plan, porque es un complemento a la changa, porque no les alcanza, y además porque los obligan a ir. Fíjate lo cómico y lo paradójico de la cuestión. Si no van, les sacan el plan, ¿no? Estos administradores de la pobreza creen que son los dueños del plan, ¿no? Y tan es así que muchas veces las personas que no pueden ir por circunstancias personales, físicas o de salud, tienen que buscar un reemplazante, ¿no? Hay suplentes de las personas que reciben el plan. Y además estos cararrotas le sacan un porcentaje reconocido, un 2%, pero debe ser más todavía. Y por el otro, los violentos que los desfilan por la 9 de julio, que hacen un lucro de este sufrir y de esta exposición triste, que representa un modelo que fracasó, que ellos mismos empujan, sostienen, defienden. Entonces, me parece que no hay que tenerle miedo a este problema, hay que hablar de la pobreza. Hay que hablar de la pobreza. El otro día estaba en la feria de San Telmo y una señora que hacía jugo en una esquina me dice, Moritán, dice, ¿por qué usted no habla de nosotros? ¿Por qué Solano sí habla de nosotros y usted no habla de nosotros? Y ahí entendí algo que para mí empezó a ser importante. Nosotros todo el tiempo hablando de riqueza, excluimos y dejamos fuera un montón de personas que no se sienten identificadas con ese mensaje. Y Solano y todos estos administradores de la pobreza, ellos sí han encontrado un lenguaje subversivo, manipulador y equivocado, pobrista, pero que ha identificado básicamente porque habla de las condiciones donde nosotros pensamos que hay que superar y muchos sienten que tiene que ver con su realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que queremos que esas personas dejen de ser pobres y que se incorporen al mercado laboral y tengan una vida digna y que puedan convertirse en algún día en clase media, tenemos que empezar a encontrar un lenguaje que no solamente hable de la riqueza, sino también hable un poco de la pobreza, sin romantizarla, pero entendiendo también que las personas que estén del otro lado escuchándonos se tienen que sentir identificadas con nuestro mensaje, porque si no, no nos van a acompañar en estos proyectos que van a requerir de muchísimo esfuerzo. Sí, lo que viene, yo lo que planteo, digo, este es un año en el que vamos a tener que ser extraordinariamente resilientes todos, ¿no? Sí. Porque, digamos, el escenario más allá de la comunicación masista del éxito, que es una locura, ya por sí el planteo es una locura. La bolsa de Rosario dice que va a haber entre 9.000 o 15.000 millones de dólares menos por la sequía. Sí, este es un año de un escenario muy complejo, muy difícil. Entonces va a haber que poner mucho en construir emocionalmente la idea del puente para llegar. Y después el desafío de cómo se va a hacer. Sí, y muy difícil porque este gobierno, estas lógicas populistas se han encargado de transmitir a una sociedad entera que el esfuerzo no vale, ¿no? Que por más que vos te esfuerces, la cosa puede llegar a estar igual o peor. Sí. Entonces, a mí yo no me la creo cuando dicen que los argentinos no trabajamos. Los argentinos trabajamos y mucho.
y mucho, y se levantan de temprano y hacen enormes esfuerzos que en muchos lugares del mundo no hacen, te toman 3 bondi, el tren, la otro, viajan en muy incómodos, transporte público, llegan, las condiciones de trabajo no siempre son buenas, y el gran problema es cuando vos llegas a tu casa por la noche, cansado, te duele la espalda, las piernas, lo único que querés es estar con tu familia y mirás tu billetera y no te alcanza el mango, ¿no? Y tu hijo tiene que ir al día siguiente al colegio y no le preparaste la vianda y no sabes si puedes darle unos mangos para que cargue la sube. Entonces, ese es el modelo de país que ha hecho que muchos duden del esfuerzo. Tenemos que empezar a volver a premiar a los tipos que han sacrificado su vida por sus hijos, por su familia, por su empresa, por su laburo. Y pedirle ahora el esfuerzo, sí, porque la sequía va a generar, aparte están en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, la provincia de Buenos Aires. Acá alrededor es un desastre. Por eso, va a ser un desastre, va a ser muy complejo. Y un país con el nivel de inflación, donde tu mango no alcanza, donde nada alcanza. Pero para esto vamos a tener que presentar un plan. Hay que empezar a contarle cuál es el plan de ruta, qué es lo que vamos a hacer, quién va a hacer cada cosa. La dirigencia política va a tener que dar enormes ejemplos, muy buenos ejemplos. Bueno, ahí vas a un punto, ¿no? Yo parte de mi carrera profesional, trabajé casi 6 años en Capital Federal, fui conductor del noticiero de la medianoche de ATC Hora 24, y tenía mucho tiempo, porque mi familia estaba acá, yo tenía mucho tiempo. Así que pasaba mucho tiempo en lo que había en el Congreso, en lo que era el Consejo Deliberante, que hoy es la legislatura. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sería un gran ejemplo, igual que la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para decirle a la gente que la política quiere cortar el gasto, ¿no? Bueno, la legislatura de la provincia gasta 76 palos por día, y la de la Ciudad de Buenos Aires 33. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo, sin lugar a dudas. Sí. Y no solamente en la austeridad, sino además en el compromiso, en el esfuerzo, en redoblar la cantidad de horas de trabajo, en mostrarse más cercano a las personas en los temas que se traten, desde dónde se traten. Las oposiciones van a tener que ser más generosas. Muchas veces la actitud de la oposición es oponerse por oponerse, sí. ¿no? Porque el concepto en Argentina, me planto enfrente y arreglate. Y arreglate, y siempre argumentos para decir que no hay, ¿no? Si yo quiero hacer algo, lo que fuere, yo sobre todo que soy emprendedor y soy de los que hacen y se equivocan, siempre hay argumentos por los cuales no hacer las cosas. Ahora, llegó el momento de arriesgar. Nosotros estuvimos en esta posición cómoda durante muchos años y nos llevó al destino y al fracaso que somos hoy. Y de la única manera en la que vamos a poder resolver muchos de los problemas es enfrentándolos y avanzando y salir del status quo que nos ha llevado a donde estamos, desafiando a lo que estábamos acostumbrados. Y una de las personas más inteligentes del mundo decía que si seguís haciendo lo mismo no lo vas a tener que resolver. Sí, sin duda. Es hora de empezar a cambiar las cosas como las veníamos haciendo. Porque fíjate, en relación a los datos, seguramente ya has hablado del tema que nos dieron ayer de la inflación. Somos el cuarto país con más inflación del mundo. El cuarto país con más inflación del mundo, detrás de Venezuela, de Zimbabue y del Líbano. O sea, y estamos hablando de países. El Líbano, que está en guerra con Israel, enormes problemas, tuvo una explosión en el puerto de Beirut, no pueden estar pasando la peor. Zimbabue, uno de los países más pobres del mundo, está en el puesto 150 de pobreza del mundo. Venezuela, todos sabemos lo que es el absurdo de su dictador y las cosas que pasan, que ha superado los 300% de inflación. Y después de nosotros viene Venezuela, viene Argentina, y en Latinoamérica después viene Colombia, con 13%. Fíjate la distancia entre nuestro 94.8 y el 13.1 de Colombia, con lo cual estamos haciendo las cosas mal, las estamos haciendo de verdad mal. Entonces, estos ejemplos van a tener que demostrar también la valentía y la determinación para hacer los cambios y el cambio de timón que necesitamos hacer. Ahí, hablando de valentía y determinación, vos citaste el Líbano, cosa que a mí me llega muy fuerte porque mis abuelos vinieron de allá, parte de mi familia. Después de toda una etapa de horror que empezó en el 75 con la guerra civil, hace 3 meses se firmó un acuerdo para la explotación del gas en el Mediterráneo entre Israel y el Líbano con la aprobación de Hezbollah. Es decir, si Hezbollah, que depende de Irán, en función de los intereses nacionales del Líbano para salir del estado en el que están, acepta un acuerdo con Israel para explotar el petróleo. Sí. ¿No? Digo, hay que estar pensando en hacer grandes cosas, quizás en algunos puntos con grandes concesiones. Pero ¿qué te parece? Aparte, el Líbano
Bueno, la joya del Medio Oriente. Era la Suiza de Oriente. Era la Suiza de Oriente, era un lugar que el mundo miraba como una referencia de bienestar, de lujo. Y esto no era hace muchos años, hace pocos años. No. Te quiero, estamos casi para cerrar. Te quiero preguntar esto. ¿Efectivamente Rodríguez Larreta te ofreció un cargo en el Ejecutivo de la capital? Sí. Ajá. Sí. ¿Y qué te llevó a decir que no? Porque no quería desvirtuar el proyecto en el que estoy. Siento, y me honró mucho. ¿Cómo sabes? Porque soy periodista, hago política. Sí. La propuesta no llegó a ser del todo concreta, porque cuando empezamos a hablar del tema, yo puse sobre la mesa lo mismo que te voy a decir ahora. Independientemente de que esta experiencia a mí me hubiera nutrido mucho y creo que en algún momento la voy a querer vivir, yo quiero dar un paso importante por algún ministerio, por el Ejecutivo, hoy tengo una misión que es mucho más importante, que es terminar de darle identidad a Republicanos Unidos. Para mí es muy importante el proyecto de Republicanos Unidos. Es un partido nuevo, es un partido que tiene 2 años, somos 3 diputados, un diputado nacional que es Ricardo López Murphy, 2 en la legislatura, Marina quienes me acompaña, y lo que viene de acá, del 24 en adelante, para nosotros es muy importante porque vamos a dar un salto de calidad muy importante. Mi proyecto es, en las próximas elecciones, llenar de legisladores porteños, concejales, diputados provinciales y diputados nacionales las distintas legislaturas para que sigamos creciendo y exponiendo nuestras ideas. Para mí es importante el proyecto, no al corto, a hoy, pensando en mí, sino a 20, 30, 40 años. Yo quiero que Republicanos Unidos en 20, 30, 40 años sea un partido político importante, preponderante, que marque agenda y que lidere el futuro de los argentinos. Bueno, en definitiva, yo digo que hay territorio fértil, ¿no? Una de las últimas veces que conversé con quien fue un querido amigo, Jorge Jacobe Padre, él tenía trabajos que decía que las fracciones de jóvenes que son peronistas o radicales son mínimas en la Argentina. Y en este proceso de cambio y transición, en donde la tecnología ocupa un punto tan importante, evidentemente hay terreno fértil para una construcción diferente, porque acá hay formas políticas que están agotadas pero sobreviven. Y te voy a decir otra cosa más. Sí, definitivamente. Y la ideología que nosotros encarnamos desde Republicanos Unidos es una ideología difícil de llevar adelante con resultados concretos. Y nosotros, desde Republicanos Unidos, hemos encontrado un método que no hace de la política algo abstracto. Nosotros hemos logrado resultados concretos con una metodología muy determinada que es muy propia de Republicanos Unidos. Y este método, esta forma de gestionar, esta gestión política que hemos llevado adelante, ha dado grandes resultados en la Ciudad de Buenos Aires. Siendo solamente 2 diputados, nosotros pudimos aprobar 11 leyes y 2 declaraciones, o sea, 13 proyectos. Como cuando, por ejemplo, y sé que a veces las comparaciones son antipáticas, pero como economista a veces sirven para referenciar, los diputados de mi ley son 6 y no pudieron sacar ni una sola. Entonces, este método, esta forma colaborativa de trabajar dentro de Juntos por el Cambio, esta determinación, este criterio, el perfil de las personas que son parte de este espacio, hacen que todo lo que nosotros vayamos haciendo va a ser siempre destinado para la gente, pensado para la gente y con resultados concretos. Nosotros vamos a poder decir, terminado nuestro ciclo dentro de la legislatura, que tuvimos resultados concretos que ayudaron a quienes nos votaron y que cumplió la misión por la cual fuimos elegidos. Para cerrar, parte de eso fue el tema de las grúas de Buenos Aires, que era un escándalo, ¿no? Sí, y el mayor valor de ese proyecto, que tiene que ver con lo que te dije recién, no es solamente haber cortado con algo que era totalmente irracional, ¿no? Que vos dejabas tu auto, te dabas vuelta, se había vencido por un segundo el parquímetro y la grúa te lo llevaba. Que era de sentido común decir, bueno, que se lleven solamente los autos que están muy mal estacionados, que joroban un tercero, que están delante de una rampa de discapacitados o de un garage. Pero lo importante de este proyecto es que a pesar de las complejidades y los entramados de negocios y la política, nosotros con gestión política lo pudimos resolver.
Y eso es lo que quería decir en toda la explicación anterior. Nosotros encontramos un método de comunicación que hace que las demandas de las personas que nos votaron se puedan hacer efectivas y no vamos solamente a convertirnos en grandes comunicadores que hablan en abstracto, sino todo lo contrario. Nosotros somos personas concretas. Roberto García Moitán, gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante, muchas gracias. Seguimos en un instante, vamos por el corte.